Programa de Far a Far, moment de parlar de premsa internacional i de més actualitat. Com sempre, d'avui mos acompanya el nostre estimadíssim company de la premsa internacional i analista habitual de Far a Far, Jonathan Garrido. Molt bon dia. Bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, amb una miqueta d'inquietud de l'entrevista que fa de nada, que és una cosa pues, tan important i tan transcendent. Avui tenim una entrevista molt interessant perquè parlarem amb Santiago Albarrico. Ell és filòsof i és una persona que viu a Tunísia i coneix molt bé aquestes revoltes que s'estan succeint en el món àrab. Li donem la benvinguda. Santiago Albarrico, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bien, ¿nos escucha bien? Sí, perfectamente. Nosotros también a usted. Bueno, estamos aquí acompañados de Jonathan Garrido, la persona que se puso en contacto con usted. Sí. Hola, buenos días. Buenos días, Jonathan. Mira, Santiago, quería comenzar por una cosa. Antes de ir al meollo de la cuestión, tú estás hablando en tus artículos de que Gaddafi ha cometido un genocidio estructural contra los inmigrantes subsaharianos que intentan llegar a Europa a través de Libia. Todo ello, evidentemente, al servicio de los países europeos que pues han pactado con Gaddafi que no permita entrar la inmigración en Europa. Nosotros tuvimos aquí a Leonor Massanet hace 2 semanas y yo le planteé esta cuestión y ella en concreto negó categóricamente esto que tú decías. ¿Podrías precisarnos un poco más pues en qué te basas para calificar para decir esto que dices de genocidio estructural? Bueno, genocidio estructural es un término que utiliza un teólogo de la liberación que se llama Franz Sinkelammer para referirse en general a las políticas migratorias que impiden el libre movimiento por el mundo, que concretamente en el Mediterráneo, en el Atlántico y en el muro de la frontera con México pues han producido cifras de muertos enormes. Forma parte de este genocidio estructural la política migratoria europea. Y dentro de la migratoria europea, Gaddafi en los últimos años ha venido cumpliendo un papel fundamental. Yo les remito a ustedes a una autoridad en el tema, que es el periodista Gabriele Del Grande, periodista italiano, que tiene, disculpen, una excelente página que se llama Fortaleza Europa, donde va recogiendo el número y cuando puede incluso el nombre de los migrantes muertos, que ha entrado en Libia varias veces y que ha visitado incluso pues semiclandestinamente algunas de estas prisiones secretas cuyo trato dentro de las mismas es parecido a los campos de concentración. Su último libro se llama El mare di mezzo, pero en cualquier caso en esta página, que se llama, insisto, Fortress Europa, pueden encontrar todos los datos al respecto. Vale, y yendo ya un poco más al tema... Por cierto, en fin, también me gustaría ya aprovechar para sin en absoluto poner en cuestión la honestidad de Leonor Massanet, pues lo que hay que recordar es que quizá no es una informante fiable, en el sentido de que suele obviar, según he visto en las entrevistas que ha dado, un dato fundamental, y es que ella tiene una agencia de viajes en Libia y organiza viajes al desierto a precios bastante altos, ¿no?, de 2.450 euros. Y bueno, pues quiero decir, yo he conocido en Túnez muchas personas que se dedicaban al turismo que la víspera de la salida de Ben Ali pues también cantaban grandes loas al régimen. Vale, muy bien, muy precisa, muy bien esta aclaración. Bueno, mira, yendo ya más al meollo del asunto, actualmente estamos viviendo una escisión en la izquierda. Por una parte están los partidarios de los países progresistas de la revolución bolivariana de América Latina, que pues estos países están apoyando a Gaddafi. Por otra parte está la gente como tú que piensa que no se puede apoyar a un dictador. Hay una serie de argumentos que utilizan estos partidarios de Gaddafi, como son pues la composición de los miembros del Comité de Liberación de Transición libio, que allí hay pues desde monárquicos hasta miembros del antiguo gobierno de Gaddafi que estuvieron involucrados en el trato de las enfermeras búlgaras. Hay quien está negando la validez de los bombardeos aéreos contra la población. Ahí están las declaraciones del Russia Today, que dice que los servicios de inteligencia los satélites rusos no los detectaron. Hay quien dice pues que en Libia tampoco se vivía tan mal, que esto parece ser que es cierto, que se vivía mejor que en otros países. ¿Tú en qué medida crees que estos argumentos pueden justificar esta visión de apoyo a Gaddafi por parte de este sector de la izquierda?
De ninguna manera, vamos a ver, yo creo que hay que partir de dos principios básicos y tratar luego de combinarlos de la manera más honrada, sensata y rigurosa posible. El primer principio es el de que, sin duda, la CIA, los Estados Unidos, la Unión Europea, no solo han intervenido ahora, sino que llevan interviniendo años, quizá podemos hablar de siglos, en la zona, y de manera, insisto, ininterrumpida. Sería una ingenuidad pensar que los Estados Unidos y la Unión Europea no tienen un plan A, un plan B, un plan C y varios más de recambio para intervenir allí donde tienen intereses. Pero el segundo principio es el de que también en Libia, como en el resto de los países árabes, las condiciones para una revuelta, para una protesta, para una revolución estaban enteramente dadas. Lo que comparten todos los países árabes, desgraciadamente, es el hecho de que todos ellos están gobernados por dictadores siniestros, dictadores que se apoyan en una pequeña oligarquía mafiosa local muy funcional al capitalismo internacional para sojuzgar brutalmente a sus pueblos. Y por lo tanto también en Libia ocurría eso. Hay que recordar además que de todas estas dictaduras del mundo árabe, todas ellas, salvo quizá la de Bashar el-Assad, han sido muy funcionales, han sido muy complacientes con Occidente, han sido instrumentos dóciles de Occidente. Y bueno, pues en Libia es verdad que las condiciones de vida eran mejores que en Túnez o por supuesto que en Egipto, pero nadie pone, por ejemplo, la legitimidad de la revuelta de Bahrein, donde la renta per cápita es mucho más alta que en Libia y donde sin duda se vive mucho mejor que en Libia, sobre todo que en la Cirenaica, que es precisamente donde surgen todas las revueltas y que es la zona desfavorecida de Libia, donde menos han llegado las rentas petrolíferas, que ya ha tenido distintos enfrentamientos con Gaddafi a lo largo de las últimas décadas. Y por lo tanto yo creo que de nada sirven esos argumentos, que son argumentos capciosos, que se aferran a un dato aislado para montar a partir de ahí una presunta condición antiimperialista, socialista o soberanista de un dictador siniestro que empezó a perseguir a los comunistas en los años 70 y que después ha entregado en los últimos años, se ha entregado por completo a ese presunto enemigo que lo ha agasajado, mimado, celebrado y sostenido hasta hace muy pocos días. ¿Y cómo se puede explicar la actitud esta, pues, de los dirigentes de países progresistas de América Latina que no han apoyado para nada estas revueltas en el mundo árabe, que además han apoyado a Gaddafi? ¿Cómo? Es un poco difícil, yo pienso que es un poco difícil de entender. Es difícil de entender y yo diría más, es doloroso para una persona como yo que se ha identificado siempre con estos procesos emancipatorios y que sigue considerando que son fundamentales en la medida en que han creado un bloque contrahegemónico en el continente americano frente a las intervenciones de Estados Unidos. Hay una clara reclamación de soberanismo y todo esto además conseguido a través de luchas populares. Pues en fin, el que este bloque progresista no haya sabido apoyar desde el principio las revueltas árabes y luego además ahora esté apoyando a Gaddafi, pues resulta doloroso. Si tengo que explicarlo, pues lo explicaría en primer lugar a partir de la distancia, de la lejanía, de la ignorancia de una zona que les queda muy lejos y que probablemente pues no conocen bien. También tengo que explicarlo en el sentido en que estas revueltas árabes, este gran impulso democrático que está volteando de todo el mundo árabe, desde Marruecos a Bahrein, está poniendo en aprietos a todo el mundo. Es algo que nadie esperaba. Todo el mundo en todo caso esperaba si surgía alguna rebelión, algún levantamiento en el mundo árabe que fuera gestionado por los islamistas. Nos hemos encontrado con un impulso puramente democrático y esto, insisto, ha puesto en aprietos a todo el mundo, ha puesto en aprietos a los imperialistas, pero ha puesto en aprietos también a los antiimperialistas, que han reaccionado, yo creo, con arreglo a esquemas superados de políticas de bloques, de Guerra Fría, pues posicionándose frente a la última posición de Estados Unidos o de la Unión Europea, olvidando entre otras cosas que esa última posición refleja hasta qué punto la cintura estratégica, la flexibilidad estratégica del
del imperialismo carece enteramente de escrúpulos y puede abandonar a sus dictadores en el mismo momento en que son puestos en cuestión por el pueblo o dejan de ser funcionales. Sí. En este sentido, pues Gorka Larrabeiti la semana pasada decía algo parecido, decía que de alguna forma pues la izquierda pues nos estamos encontrando con algo que rompía con las estructuras mentales, con los parámetros a los que estábamos acostumbrados pues a una serie de enfrentamientos este-oeste, teníamos unas concepciones pues marxismo, anarquismo, socialdemocracia, tal, y ahora resulta que hay unas revueltas en los países árabes que la gente, que no se sabe bien lo que es eso, hay quien dice que es por a causa de la necesidad económica, o otros dicen que es pues por jóvenes que quieren más libertad, que están influidos por internet, por los medios de comunicación, pero bueno, que de alguna forma no parece que tenga ese carácter ideológico que nosotros esperábamos. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo puede influir esto en la izquierda, en lo que...? Pues que nos pone en aprietos y que tenemos que pensarlo. Yo he vivido muy de cerca desde el primer día la revolución en Túnez. Puedo decir que, como en otros países del mundo árabe, que también conozco bien, pues las causas son múltiples y convergen. Sin duda hay pues ha intervenido el aumento del precio de los alimentos, la situación de pobreza en algunas de las regiones del interior, sobre todo en el centro y el sur oeste del país, la miseria vital también de una juventud abandonada en las esquinas de las ciudades, encerradas en su cuerpo, pero al mismo tiempo instaladas en los circuitos de información global y en los circuitos de circulación de los deseos globales, con una corrupción y una represión monstruosa, con unos servicios secretos y policías políticas torturadoras y humilladoras. Y bueno, pues todos estos factores han convergido en estas revueltas que en efecto tienen esta particularidad. Por un lado, no son islamistas, al contrario de lo que podíamos haber pensado. Cuando todo el mundo creía que el mundo árabe estaba en la Edad Media, pues resulta que a lo mejor está en 1789, o como decía Wallerstein, en 1968, y no son tampoco socialistas ni marxistas. Son, bueno, pues revoluciones en efecto puramente democráticas, en la que en principio han convergido todas las clases, pero que enseguida darán paso a como en Túnez ya está ocurriendo, como en Egipto, a fracturas de clase, a fracturas sociales y a luchas que no han hecho más que empezar. Como dice mi amigo Farouk Jinawi del Frente 14 de enero, el 14 de enero, cuando se marcha Ben Ali, acaban las revueltas y empieza la revolución. Es decir, están en Túnez, la revolución empieza precisamente cuando los medios de comunicación dejan de ocuparse